Bienvenidos a la reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristianos. Me da gusto verlos nuevamente, hermanos. Vamos a comenzar con una canción para expresar con nuestras voces nuestro amor a Jehová. Si le es posible, lo invito a ponerse de pie, por favor. Y vamos a dirigirnos a la canción 129. En su libro Cantemos con gozo a Jehová, o si gusta verlo en pantalla. La canción es Servimos con aguante, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 23. Seamos entusiastas al cantar. Siéntase cómodo para disfrutar de la reunión que se ha preparado el día de hoy. También los queremos invitar a participar activamente en el programa cuando así se requiera. Estamos en la parte final del libro de Hechos. Ha sido emocionante el análisis, ¿verdad? Bueno, también el apóstol Pablo nos sigue dando ejemplos y lecciones de aguante y sobre todo de ánimo. Hoy veremos que a pesar de cualquiera de esas dificultades o circunstancias difíciles, podemos predicar en toda oportunidad las buenas nuevas. Durante su viaje a Roma pasa de todo, pero Jehová lo fortalece de varias maneras. ¿Qué lecciones haremos nuestras?
Bueno, ponga atención en el discurso que se dará en Tesoros de la Biblia. ¿Por qué podemos confiar en que los relatos que menciona el libro de Hechos son en realidad verdaderos? Bueno, tenemos un ejemplo. En los viajes del apóstol Pablo se nos dará un ejemplo en la pregunta de perlas escondidas. ¿Por qué es interesante el detalle sobre el mascarón de proa del barco? La clave está, ponga atención, en los pequeños detalles. Siguiendo el ejemplo de Pablo, veremos que fue un hombre intrépido y animoso que ayudó a formar muchas congregaciones y las ayudaba y también las fortalecía. Pero hubo momentos en que necesitó también que a él lo fortalecieran. Así es que sus hermanos fueron una fuente de ánimo para él. En la actualidad, los superintendentes de circuito visitan a las congregaciones para ayudarlas, pero en ocasiones ellos también necesitan a que los animen, porque también se cansan y también necesitan de la ayuda. ¿Qué podemos hacer para fortalecerlos? Bien, en nuestra vida cristiana veremos cómo ser una fuente de estímulo para ellos. Por otro lado, estamos agradecidos por contar con el nuevo folleto Seamos mejores lectores y maestros. ¿Qué le ha parecido? Bueno, ¿verdad que es más fácil y práctico trabajar con esas lecciones? Bueno, hoy veremos cómo aprovecharlo en ideas para conversar en Seamos mejores maestros. Y bien, vamos a empezar entonces con el primer discurso. El tema de Tesoros de la Biblia es Pablo zarpa hacia Roma. Vamos a escuchar con atención a nuestro hermano Israel Villaseñor. ¿No le parece que ver la lluvia es algo muy bonito? A veces hasta relajante. Claro, si es que uno está atrás de una ventana, con una cobija calientita, en un sillón bastante cómodo y tomando una bebida caliente, ¿no es cierto? Muy diferente es si nosotros estamos a la intemperie, siendo mojados por las fuertes aguas que están cayendo. Y peor aún, si es que es necesario trasladarnos ante un lugar que todavía está muy lejos. A veces la tempestad, y no solamente lo que está lloviendo, sino las circunstancias a nuestro alrededor podrían hacer que nos sintamos muy desanimados. Y es que hablo de la lluvia porque precisamente la gente le ha gustado comparar a los problemas que nosotros sufrimos como si se tratara de un acontecimiento natural como este. Y es que hay personas que expresan que en ocasiones los problemas no necesariamente tienen que ser grandes, a veces son pequeños, pero a veces son demasiados. Es decir, sienten que por todos lados está cayendo. Fíjese que en cierta ocasión, hace ya algunos años atrás, algunos siglos atrás, hubo un hombre quien precisamente tuvo que sufrir una situación como esta, una serie de eventos que lo llevaron a múltiples desgracias. Sin embargo, ¿cuál fue su actitud y qué lo ayudó a mantenerse haciendo la voluntad de Dios? Eso es algo muy interesante. Y es que del hombre del que estamos hablando es Pablo. Fíjense que él había estado sufriendo ya de por sí bastantes problemas por una causa justa. Pablo había estado esforzándose por hablar acerca de Jesucristo, acerca del reino de Dios y exponer las buenas noticias de este a cuantas personas fuese posible, tanto a judíos como a gente de otras naciones. Lamentablemente, los mismos judíos, quienes se suponía que adoraban a Jehová, ya habían tratado de emboscarlo, por así decirlo, para que a éste se le diera muerte porque no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba. Sin embargo, aunque logró librar de una situación y él pidió ser llevado ante el César, la realidad es que lo que sucedió después pues no fue nada alentador. Aunque se le llevó ante el César para que se le hiciera justicia, el trayecto que él tuvo que llevar fue un trayecto bastante complicado. De hecho, si usted puede analizar o puede observar su guía de actividades, podrá ver precisamente bajo el tema Pablo zarpa a Roma, el recorrido que él tuvo que hacer desde Cesarea hasta aquella capital donde podría encontrarse con la máxima autoridad, quien podría darle un juicio, podríamos pensar, un tanto más justo. Ese recorrido que se nota en la ilustración tuvo aproximadamente una duración o un alcance de 3,000 kilómetros. Bueno, si a usted le tuvieran que decir que para que se le haga justicia tiene que ser llevado a un lugar a 3,000 kilómetros, pues es cierto que actualmente uno diría, bueno, pues no es tan cerca, pero tampoco es tan lejos. Si me voy en avión, tal vez en un par de horas, si no es que 3 horas, podría yo estar llegando a ese lugar. Claro, si me llevan en carro, bueno, pues
unos 3 días aproximadamente, si es que avanzáramos 1000 kilómetros por día. Pero imagínese irse en barco y no contar con la tecnología que hoy se cuenta para poder navegar aquellas aguas. Y ahora situémonos también en los meses de tal vez finales de septiembre, principios de octubre, ya donde el invierno empieza a acercarse. En aquella época, aquel lugar, los vientos que soplaban resultarían o harían que la navegación se convirtiera en todo un desafío. Pero aún así, Pablo ahí va en busca de justicia. ¿Qué es lo que sucede en su recorrido? Una serie de eventos que en realidad, en vez de ser alentadores para muchos, podrían ser realmente una fuente de desánimo. En el camino, Pablo tuvo que enfrentarse a fuertes vientos, tormentas, incluso el bote o el barco en el que iban en cierto momento casi estuvo a punto de encallar y más adelante tuvo que naufragar Pablo. De hecho, llegó el momento en el cual el barco en el cual ellos iban, lamentablemente tuvo que caer en una isla que se conocía en aquel entonces como la isla de Malta. Sin embargo, fíjese que es curioso notar que Pablo mencionó acerca de los acontecimientos de aquella ocasión algo muy interesante. Si puede abrir su Biblia, por favor, en lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo número 27, en el versículo 23 y 24. Fíjese la actitud que tenía Pablo, a pesar de que inclusive él mismo les había aconsejado en aquel momento a los dueños del barco que ya no siguieran navegando porque la situación iba a ser más complicada. Y aunque así fue, él les dijo que si seguían era probable que pudieran perder varias vidas o inclusive el barco en sí. Sin embargo, Pablo estaba confiado de que aunque ellos decidieran navegar, él terminaría llegando a Roma, por lo que dicen las palabras del versículo 23 y 24, donde Pablo expresó, dice, porque esta noche estuvo de pie cerca de mí un ángel del Dios a quien yo pertenezco y a quien rindo servicio sagrado. Y dijo, no temas, Pablo, tienes que estar de pie ante César. Y mira, Dios te ha dado de gracia a todos los que navegan contigo. Estas palabras debieron de haber tranquilizado muchísimo al apóstol Pablo, porque a pesar de que ya había sufrido muchísimo, la realidad es que esto le garantizaba que él llegaría, de cualquier modo, al lugar a donde tendría que él rendir un testimonio acerca del Cristo. Claro está, Jehová se encargó de ayudar a Pablo ante todas las circunstancias que él atravesó. Por ejemplo, cuando el barco donde viajaba naufragó cerca de Malta y entonces los que iban en él tuvieron que refugiarse en esta isla, menciona el relato más adelante de Hechos capítulo 28, versículo 1 y 2, si gusta dirigir su atención a esos versículos, el trato que la gente de aquel lugar le dio a todos ellos. Menciona el versículo 1 y 2, y cuando nos subimos puesto a salvo, entonces nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Y la gente de habla extranjera nos mostró extraordinaria bondad humana, pues encendieron un fuego y nos recibieron a todos servicialmente a causa de la lluvia que estaba cayendo y a causa del frío. Y es que es curioso porque el fuego que en aquella ocasión se prendió para poder darles calor, ¿verdad?, a las personas que iban con él junto con Pablo, no solamente sirvió para ese propósito, sino de hecho hasta pudieron contemplar algunos milagros que sucedieron más adelante. De hecho, Pablo, mientras estaba recogiendo leña para poder ponerla en el fuego, una serpiente venenosa, dice el relato, que lo atacó. La gente estaba esperando a que la mano de Pablo se hinchara y entonces él llegara a morir. Sin embargo, se menciona que él llegó y agitó la mano sobre el fuego y la serpiente se alejó de él. Pero al pasar los días, Pablo continuó con vida. Esto asombró a la gente. Imagínense, ya podríamos decir que Pablo había llegado a un lugar seguro y de pronto le sucede esta situación. ¿No es cierto que podríamos decir que es una desgracia? Pero más adelante las cosas mejoran. Cuando él tuvo la oportunidad de encontrarse o de estar en aquel momento con Publio, que era el hombre prominente de la isla según el registro, se menciona que él ayudó a su padre para que éste fuera curado de una enfermedad que él tenía. Y la gente empezó a llevarle a más personas a Pablo para que él las curara entonces. Y la gente con el tiempo empezó a considerar que Pablo era casi un dios. Sin embargo, Pablo aprovechó todas esas oportunidades y todas esas desgracias y tragedias que él vivió para tornarlas en un testimonio acerca del Dios al que él servía, al que le daba el poder para realizar esos actos y de quien en él estaba completamente seguro que siempre le ayudaría. ¿Cómo estamos seguros de que esto era así?
Bueno, el relato menciona en Hechos capítulo 28, en Hechos capítulo 27, en el versículo número 26, yendo un poco atrás, una expresión que nos refleja la confianza que Pablo tenía en Jehová. Y es que menciona ahí que cuando el ángel le habló, él se dirigió a las personas que iban con él en el barco diciéndoles: varones, dice, estén alegres, porque creo a Dios que será exactamente como se me ha dicho. Pablo sabía que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, Jehová siempre le daría el apoyo y el respaldo que él le había prometido. Y Jehová se encargó en múltiples ocasiones de poder demostrarle a Pablo su cariño. Cuando tuvieron la oportunidad de bajar en ciertos puertos, algunos hermanos fueron y lo acogieron de una manera que él expresa, que él sintió que su fe se renovó, por así decirlo, y le dieron nuevos ánimos. Por eso, hermanos, cuando nosotros enfrentemos situaciones bastante complicadas, situaciones difíciles, no perdamos el ánimo. Es cierto que vamos a enfrentar lluvias bastante complicadas, pero a lo largo del camino, Jehová se encargará de que nosotros tengamos lugares donde refugiarnos, tengamos lugares donde estar a salvo y donde sentirnos reconfortados. Pero lo que es mejor, si nosotros continuamos hablando acerca de nuestra esperanza y ayudando a cuantas personas sea posible, Jehová nos bendecirá ricamente, nos dará el ánimo, la ayuda que nosotros necesitamos para salir avantes. E incluso si necesitamos presentar una defensa ante personas que sean bastante poderosas, Jehová también con su espíritu nos dará la ayuda que necesitemos. Porque recuerde, no hay dolor que Jehová no nos ayude a aguantar, sufrimiento que no nos ayude a su problema, que no nos ayude a superar, o incluso prueba que no nos ayude a pasar. Por eso es que sigamos confiando en Jehová. Aprovechemos las oportunidades que tenemos para hablar a otros acerca de nuestra fe y veamos cómo Él nos libra de todos nuestros males cuando el momento llegue de que por medio de su reino todos vivamos en paz. Gracias, hermano Villaseñor, por explicarnos de manera tan gráfica y animosa el viaje de Pablo a Roma. Vamos a continuar ahora con Busquemos Perlas Escondidas. Para este análisis vamos a invitar a nuestro hermano Gonzalo Zúñiga. Bien, le vamos a pedir que ubique su traducción bíblica, por favor, ahí en el libro de Hechos, el capítulo 27, el versículo 9. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Leo Llanos si le da lectura, por favor. Como había transcurrido bastante tiempo, y para ahora era peligroso el navegar, porque ya había pasado hasta el ayuno del día de la expiación, Pablo hizo una recomendación. Gracias. Pregunta, ¿qué era el día de la expiación? Hermana Antonieta, por favor. Sí, era un día especial para los israelitas, pues en este día ellos tomaban mayor conciencia de su estado pecaminoso y su necesidad de redención, y lo llegaban a demostrar ayunando, hermano, como expresión de dolor por sus pecados y de arrepentimiento ante Jehová. Gracias. Ahora le vamos a pedir si por favor leemos Hechos 28:11. Y le vamos a pedir a la hermana Verónica Martínez, por favor, que nos dé lectura. 3 meses después nos hicimos a la vela en un barco de Alejandría que había invernado en la isla y que llevaba el mascarón de proa, hijos de Zeus. Gracias. Pregunta, ¿por qué es interesante el detalle sobre el mascarón de proa del barco? Hermano Jaciel Arios, por favor. Sí, es interesante este hecho, ya que la información recopilada sobre la mitología grecorromana explica que los hijos gemelos de Zeus y de Leda, se creía que estos eran los protectores de los marineros y que incluso podrían salvarlos de cualquier situación en alta mar. Este hecho es interesante, ya que demuestra que el relato escrito en Hechos capítulo 28, versículo 11, fue escrito por un testigo ocular de los hechos, al utilizar tantos detalles como en este caso. Gracias. Hermano Ricardo Robles, por favor. Pues esto es una prueba innegable de la veracidad de la palabra de Dios. Detalles como estos y muchos otros que se encuentran en la palabra de Dios nos da confianza en lo que dice la palabra de Dios. Gracias. Hermana Irene Frías, por favor. Sí, lo interesante aquí de
de este asunto, es que los tripulantes siempre le oraban a los hijos de Zeus. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de que iba prisionero, escoltado, ¿verdad? De alguna manera él siempre le oraba a Jehová. Y él tuvo pues un mensaje ahí donde le decía que lo apoyaba, lo cuidaba y lo protegía, porque él tenía que seguir adelante, porque tenía que cumplir una misión de predicar en Roma. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Quién le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Kesia Rojas. Sí, Hechos 27, 23 al 25 me enseña cómo Jehová utilizó a los ángeles para decirle a Pablo las cosas que iban a suceder en el futuro. Hoy en día también nos ayuda a conocer lo que pasará en el futuro el esclavo fiel y discreto. Así es que como Pablo le ayuda a salvar la vida, nosotros también podremos salvar la vida si obedecemos las instrucciones que éste nos provee. Podemos confiar en él, ¿verdad? Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. ¿Cuánto se ha de haber alegrado Jehová cuando vio que en el relato que dice en Hechos 28:2 que los maltenses, aunque no tenían ninguna obligación con los náufragos que llegaron a la isla, dice ahí que los trataron con extraordinaria bondad humana. Se define como bondad humana porque fueron amables, hospitalarios, pero con personas extrañas y de forma espontánea. Entonces esto me enseña que Jehová quiere que sin duda demostremos cualidades cristianas, no solo con nuestros hermanos, sino también con todas las personas que nos rodean, y que sea esa bondad humana que nos caracterice. Gracias. Hermana Lorena Arriola, por favor. Sí, el apóstol Pablo da un testimonio cabal. Aquí en Hechos 28, 23 es lo que nos menciona. Si nosotros queremos emplear la Biblia hábilmente en el ministerio, no podemos limitar a leer textos, debemos de hacer como lo hizo Pablo, con habilidad y también persuadiendo, lo que significa ganarnos a la persona. Gracias. Mónica, por favor, nos quiere. Lo que también aprendemos es que Jehová nunca olvida a su pueblo. También nos menciona en Hechos 27, 24, nos dice: no temas, Pablo, tienes que estar de pie ante el César. Y como hizo el apóstol Pablo, en todo momento defendió las buenas nuevas ante los altos funcionarios. Y así como él, tenemos que defender su nombre de Jehová y respetar a los gobernantes que Jehová nos ha puesto relativamente. Gracias, Mónica. Muy buen comentario. Siguiente pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermanita Frida Llanos, por favor. En Hechos 28, 21 vemos cuando Pablo les recuerda a los varones su advertencia anterior, pero no con la intención de restregarles en la cara que él ya se los había advertido, sino para indicar que los sucesos demostraban la conveniencia de hacerle caso. Esto me enseña que nunca debemos olvidar lo que Jehová nos dice, siempre debemos obedecerle, porque es por nuestro bien. Gracias. Ingrid de Limón, por favor. Sí, en los versículos 35 y 36 del capítulo 27 nos dice que Pablo dio gracias a Dios ante todos los que estaban presentes y los animó a que comieran y no tuvieran miedo. Esto es un gran ejemplo para mí, pues cuando tengo la oportunidad de hacer oración, cuando, por ejemplo, dirijo estudios bíblicos o cualquier otra ocasión que se requiera que no esté mi esposo u otro Aarón, pues debo pensar en que mis oraciones deben ser una fuente de estímulo y ánimo para los que estén escuchando esa oración. Gracias. Hermana Julia Muñoz, por favor. En Hechos 28:2 menciona: y la gente de habla extranjera nos mostró extraordinaria bondad humana. Así que los que afirman que son cristianos quieren vigilar que su bondad no sea menor que la bondad que a veces muestran personas que no son siervos de Dios, porque qué triste verdaderamente serían que en nuestro círculo familiar de adoradores dedicados de Jehová no nos mostráramos bondad unos a otros en el trato. Así es. Hermana Leticia de Luna, por favor. En el capítulo 28, el versículo 30 y 31, dice que Pablo siguió predicando el reino de Dios con la mayor franqueza de expresión sin estorbo. El término griego traducido franqueza de expresión denota libertad de palabra, confianza al hablar. Sin embargo, no debe confundirse con la brusquedad o la grosería, pues la Biblia aconseja que nuestra habla siempre sea con gracia. Esta franqueza de expresión implica usar tacto sin permitir que las situaciones tensas o el temor al hombre
nos impidan expresarnos con libertad en nuestro ministerio. Gracias. Brenda, por favor. Sí, el caso de Pablo nos deja una gran lección de obediencia, porque después de que él escuchara las palabras de Jehová, de no tener miedo, hizo que no entrara en desesperación y buscara cualquier forma para poder salvar su vida o la de los demás. ¿Y en qué acabó esto? Resultó en bendiciones, porque en el capítulo 28, el versículo 10, después de que Jehová le diera el poder para curar a algunas personas que tenían enfermedades, menciona que estas personas estaban tan agradecidas que los honraron con muchas dádivas, y no solamente eso, sino los cargaron con todas las cosas que necesitaban para satisfacer sus necesidades para volver a emprender su camino. Esto demuestra que ahora que nos enfrentamos a los turbulento mar de los últimos días, también tenemos que ser obedientes a las palabras de Jehová. Les agradecemos sus buenos comentarios. Gracias, hermano Zúñiga, por el análisis de Perlas Escondidas, y a ustedes los felicitamos también por los buenos comentarios donde han destacado muchos detalles de la veracidad de las Escrituras. Bien, vamos a continuar ahora con la lectura de la Biblia. Y quiero invitarlo, por favor, a que se dirija al libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a leer de los versículos 1 al 12. En esta ocasión tenemos preparada la lectura con un hermano de la congregación, un hermanito de la congregación, ¿verdad? Nuestro hermanito Aarón Terceros. Vamos a poner atención a su lectura, por favor. Entonces, como se decidió que navegáramos a Italia, procedieron a entregar a Pablo así como a ciertos otros presos a un oficial del ejército de nombre Julio, de la banda de Augusto. Subiendo en un barco de Adramitio que estaba a punto de zarpar para los lugares costaneros del distrito de Asia, nos hicimos a la vela, y con nosotros estaba Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y al día siguiente arribamos a Sidón, y Julio trató a Pablo con bondad humana, y le permitió ir a donde sus amigos y disfrutar de su atención. Y, haciéndonos a la mar desde allí, navegamos al abrigo de Chipre, por ser contrarios los vientos. Y navegamos por alta mar a lo largo de Cilicia y Panfilia, e hicimos escala en Mira de Licia, pero allí el oficial del ejército halló un barco de Alejandría que navegaba hacia Italia, y nos hizo subir a bordo. Entonces, después de navegar bastantes días lentamente y de llegar con dificultad a Cnido, porque el viento no nos dejaba seguir adelante, navegamos al abrigo de Creta junto a Salmone, y, costeándola con dificultad, llegamos a cierto lugar llamado Bellos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Como había transcurrido bastante tiempo, y para ahora era peligroso al navegar, porque ya había pasado hasta el ayuno del día de la expiación. Pablo hizo una recomendación y les dijo: varones, percibo que el navegar va a ser con daño y gran pérdida, no solo del cargamento y del barco, sino también de nuestras almas. Sin embargo, el oficial del ejército hacía caso al piloto y al dueño de la nave, más bien que a las cosas que Pablo decía. Ahora bien, como la bahía era incómoda para invernar, la mayoría aconsejó hacerse a la mar desde allí, para ver si de algún modo lograban llegar a Fénice, bahía de Creta que mira al nordeste y al sudeste, para invernar allí. Muy bien, Aarón. Te felicitamos por la lectura que nos has presentado. Sin duda vemos tu preparación y también tu progreso. Mira, si me sigues en tu folleto Seamos Mejores Lectores y Maestros, vemos la lección número 5, leer con exactitud.
¿Qué implica leer con exactitud? Bueno, el resumen lo dice de manera muy breve y sencilla. Lea en voz alta exactamente lo que está escrito. Notamos que te preparaste, respetaste los puntos, los signos, todo, ¿verdad? Y también usaste pausas correspondientes en tu lectura. Eso lo hiciste muy bien. ¿Cómo se logra hacer esto? Bueno, dice aquí, al final en hable con claridad, pronuncie bien las palabras, manteniendo la cabeza levantada y abriendo bien la boca, ¿verdad? Grupos de palabras completos para que entonces tu lectura sea fluida como la hemos escuchado. Te felicitamos, Aarón. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora a la siguiente sección. Seamos mejores maestros. Vamos a tener la segunda revisita, pero vamos a ver primero un video y lo analizamos con ustedes. Hola, Katy, ¿cómo está? Ah, hola, Rebeca. Hola, Susana. Estoy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Nos gustó mucho hablar con usted el otro día. Es verdad. ¿Tiene a mano el libro que le dimos la semana pasada? Sí, voy a buscarlo. Quedamos en responder esta pregunta. ¿Cómo puede usted ser amigo de Dios? El párrafo 19 lo explica. ¿Le gustaría leerlo? Claro. Dice, ¿qué puede hacer usted para ser amigo de Dios? Jesús dio la respuesta cuando dijo, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero. Usted aprenderá mucho más sobre sus maravillosas cualidades al estudiar la Biblia. Gracias. En la parte de debajo de la página hay 2 preguntas que nos ayudan a analizar lo que acabamos de leer. Fíjese en la primera. ¿Qué puede hacer para ser amigo de Dios? Según lo que acabamos de leer, ¿usted qué diría? Parece que tenemos que aprender acerca de Él. Muy bien. Sí, y fíjese también. Pero ¿cómo podemos ser amigos de Dios si no lo podemos ver? Esa pregunta se responde en el párrafo siguiente. ¿Qué le parece si lo analizamos juntas otro día? Sí, me gustaría. Muy bien, interesante esta segunda revisita, ¿verdad? Algo particular. Hermanos, ¿qué podemos destacar precisamente de esta presentación que acabamos de ver en el video? Basándonos en ideas para conversar. Hermana Antonita de Peña, si es tan amable. Sí, se logró percibir que ya había familiaridad entre ellas y nuestra hermana fue al grano. No se distrajo en hacerle preguntas de cómo está o qué ha hecho, sino inmediatamente preguntó por el libro que le había dejado la ocasión pasada. Así es, correcto. Hermana Sandra Decano, por favor. Sí, nos enseña muy bien lo breve que puede llegar a ser un curso bíblico y el efecto que se puede lograr a tener en el amo de casa cuando hay preparación previa y solo se destacan los puntos principales. Así es, muy bien. Hermana Leticia de Luna. Y me llama la atención que no deja pasar muchas visitas o revisitas. Inmediatamente, bueno, en la ocasión pasada le había dejado el libro, inmediatamente comienzan con el estudio bíblico, pero de una forma sutil, porque no le dice al amo de casa, vamos a empezar un estudio bíblico, no la está comprometiendo. Correcto, bien. ¿Recordará usted por qué la hermana decidió dejarle el libro? ¿Qué notó en el amo de casa? Hermano Cristian Arreola. Sí, en la revisita anterior había notado, percibido que había mostrado interés en lo que le había comentado, platicado directo de la Biblia, entonces por ese motivo decidió dejar la publicación porque notó que había mostrado interés. Excelente, así es. ¿Pudo notar, hermana Frida, quieres comentar? Y es que el mismo libro responde la pregunta ¿cómo podemos ser amigos de Dios? Es por eso que ella introdujo el libro para que pudieran continuar leyendo los párrafos. Correcto, ese es un buen punto, ¿verdad? Cuando ella respeta con la pregunta que dejó, responde, ¿sí? Ella misma a través de la lectura, y el libro tiene el texto que precisamente se está analizando. Entonces esto nos permite ver cómo se puede iniciar un estudio bíblico desde el principio. Bueno,
¿Podemos dejar otra publicación, hermanos, o solamente el libro? ¿Qué dice nuestro kit de enseñanza? Hermana Irene de Frías. Sí, podemos dejar otra publicación, están las tarjetas de contacto que han surtido mucho efecto, porque así puede descargar no solamente el libro, sino otras revistas. Así es, correcto. Muy bien, hermanos. Así es el análisis de este video revisita. Vamos a tratar de poner en práctica nosotros también lo que hoy vimos en esta presentación. Bien, vamos a continuar ahora con la primera presentación, ya en vivo con nuestras hermanas, también basada en la segunda revisita, en Ideas para Conversar. Bueno, vamos a invitar en esta ocasión a nuestra hermana Alba Bolaños y su ayudante, la hermana Noemí Trejo. Hola Naomi, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu semana? Hola, bien, en general bien, aunque tuve un poco de tarea y una de mis amigas tuvo un pequeño problema, pero con la ayuda de todas pudimos solucionarlo. Excelente, es una gran ayuda el poder contar con nuestros amigos en todo momento. Y eso también nos hace recordar que podemos tener la amistad del ser más importante del universo, nuestro Creador, lo cual nos lleva a hacernos la pregunta, ¿cómo podemos ser amigos de Dios? Sí, recuerdo que la semana pasada quedé en que iba a pensar respecto a esta pregunta, pero la verdad es que no lo sé. No te preocupes, mira, vamos a analizarlo poco a poco. Por ejemplo, tú con tus amigas, para poderte hacer amiga de ellas, ¿qué fue lo primero que hiciste? Bueno, pues lo primero que tuve que hacer fue presentarme. Primero les dije mi nombre y luego ellas me dijeron el suyo. Así es, la semana pasada tú y yo ya aprendimos cuál es el nombre de Dios, Jehová. Pero con solo conocer su nombre, ¿ya se hicieron amigas? Pues no, tuvimos que conversar acerca de las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan. También hemos trabajado varias veces juntas, hemos salido a varios lados. Así es. Entonces vamos a dejar que la Biblia ahora nos diga cuál es el siguiente paso que tenemos que dar para hacernos amigos de Dios. Para eso te voy a invitar a leer lo que dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 3. ¿Me ayudas? Claro, dice, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces, tú al salir con tus compañeras, adquiriste conocimiento de quiénes eran, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus cualidades. Aquí pudiste notar cuál es el siguiente paso que tenemos que dar para hacernos amigos de Dios. Sí, pues conocerlo, aunque no veo cómo podría acercarme a Dios para conocerlo, porque, por ejemplo, en el caso de mis amigas, pues he platicado con ellas, he pasado tiempo con ellas, pero en el caso de Dios no veo cómo. Bueno, entiendo que no es fácil hacerse amigo de alguien que no podemos tener cerca, y tal vez podemos preguntarnos cómo me puedo hacer amigo de Dios si no lo puedo ver. Pero mira, me gustaría contestarte esa pregunta con este libro que se llama ¿Qué enseña la Biblia? Aquí en su capítulo 1, los párrafos 20 y 21, nos da la respuesta. Si tú gustas, la próxima ocasión podemos contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos sentirnos cerca de Dios aunque no lo podemos ver? Y te puedo enseñar cómo puedes descargar este libro desde internet, desde jw.org gratuitamente. ¿Te gustaría que te enseñara? Claro, por favor. Mira, de hecho aquí tengo mi teléfono. Hermana Alma Bolaños, la felicitamos por esta presentación y también, Naomi, te agradecemos el apoyo que le has dado a nuestra hermana. Es cierto que cuando tenemos una asignación, ya sea una presentación, un discurso o una lectura, es natural que nos sintamos nerviosos antes de pasar. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, la lección, precisamente 2 de nuestro folleto, menciona hablar con naturalidad. Bueno, ¿qué significa esto? Dice aquí, sea usted mismo y hable con sinceridad. Bueno, hay algunas sugerencias, por ejemplo, dice, ora a Dios y prepárese bien. Así es, si nosotros le pedimos a Jehová a través de la oración que nos ayude a expresarnos correctamente, a que nos anime en ese sentido, nos sentiremos con más confianza, pero no podemos dejar de hacer lo propio, ¿verdad? Que es practicar, practicar y practicar. Pero también se nos sugiere que hablemos con el corazón. Piense que las lecciones que escuchan o necesitan las personas son muy importantes para transmitir este mensaje. Hermana, vimos que lo hizo correctamente, ¿verdad? Y la felicitamos. Bien, ahora vamos a continuar con el curso bíblico basado en el libro Continúe. En esta ocasión nos lo va a presentar nuestra hermana Ingrid de Limón y nuestra ayudante, bueno, de la hermana Elsa Pelayo.
Gracias, Elcita, por leer los párrafos. La pregunta dice, ¿por qué debemos felicitar a los demás? Pues debemos hacerlo porque a Jehová y a Jesús les gusta felicitar a otros y nosotros queremos imitarlos. Sí, eso es cierto, pero si te fijas, hay algo más. El párrafo cita Proverbios 15:23. ¿Podrías leer solamente esa parte, por favor, nuevamente? Dice, una palabra a su tiempo apropiado, ¡oh, cuán buena es! Gracias. ¿Qué te da a entender esta expresión? Una palabra a su tiempo apropiado, ¡oh, cuán buena es! Pues me da a entender que cuando alguien nos felicita, nos sentimos valorados, nos sentimos muy bien. Sí, es cierto. Mira, vamos a ver la nota 27 para que podamos profundizar un poquito más sobre ese punto. Si lo tienes, ¿lo puedes leer, por favor? Dice, todos necesitamos que nos feliciten y nos animen. Podemos fortalecernos y consolarnos unos a otros con palabras amables y bondadosas. Estas muestras de cariño pueden ayudar a nuestros hermanos a aguantar y seguir sirviendo a Jehová a pesar de las dificultades. Cuando alguien está desanimado, debemos escucharlo con respeto y tratar de entender cómo se siente. Así sabremos lo que podemos decir o hacer para ayudarlo. Póngase la meta de conocer bien a todos los hermanos para comprender lo que de verdad necesitan. Entonces podrá ayudarlos a buscar verdadero alivio en Jehová, la fuente de todo consuelo. ¿Te fijaste, Elcita, por qué debemos felicitar a los demás? Sí, así es. Debemos felicitarlos porque eso nos anima mucho. Además, nos anima mucho que nos feliciten de forma sincera por nuestro trabajo o que nos digan que valoran todo lo que hemos hecho. Exacto. ¿Y en tu caso cómo eres? ¿Te gusta felicitar a los demás o crees que te cuesta un poquito de trabajo? Pues me gustaría hacerlo, pero sabes, Ingrid, sí me cuesta trabajo. Me da pena, no sé qué palabras usar para felicitar a otros. Pues agradezco mucho tu confianza y es cierto, a muchos les cuesta trabajo, pero mira, vamos a ver cómo Jesucristo nos da un ejemplo de cómo poder tomar la iniciativa. Vamos a volver al párrafo y vamos a leer ahora Mateo 7:12. ¿También lo puedes leer, por favor? Por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Esto, de hecho, es lo que significan la ley y los profetas. Fíjate cómo dijo Jesucristo, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, ¿qué tenemos que hacer? De igual manera, hacérselas a ellos. ¿Verdad? Qué bueno que debemos de tomar la iniciativa. Bueno, ahora la pregunta siguiente es, ¿a quiénes podríamos felicitar? Pues tal vez podemos felicitar a alguien en la congregación que prepara bien sus discursos o se esfuerza por comentar en las reuniones. También podemos felicitar a un joven que defienda la verdad en la escuela o que un cristiano mayor predique con regularidad. Si te fijas aquí el párrafo nos da muchas ideas, ¿verdad? Pero bueno, tú ya vas a las reuniones, ya conoces a algunos hermanos. ¿Quién se te viene a la mente que pudieras felicitar? Bueno, he conocido a la señora Carmelita. Ella me parece muy buena persona y fíjate que la puedo felicitar porque ella me ha contado que ha perdido a sus hijos en la muerte y sin embargo yo le veo que tiene mucha fe en las promesas que Dios nos está prometiendo de verlos. Entonces a ella me gustaría felicitarla. Y la harías muy feliz. Pero ¿cómo ves si la próxima semana o más bien la próxima reunión te acercas a ella y la felicitas por lo que me acabas de comentar? Vas a ver que se va a poner muy contenta. Me voy a esforzar por hacerlo, aunque te digo que me da pena, pero voy a hacerlo. Muy bien, hermana Ingrid Limón, la presentación que nos ha mostrado muy bien. Hermana Elsa Pelayo, también agradecemos el apoyo que le ha dado a nuestra hermana. Cuando damos estudios es importante que hagamos preguntas, ¿verdad? Hay de diferentes tipos. Es cierto que por excelencia los niños son los que preguntan más.
Nosotros cuando éramos niños hacíamos preguntas para aprender, para conocer, pero una vez que crecimos hemos dejado de hacer muchas preguntas. Hoy vemos que en la lección 3 es importante seguir desarrollando esta cualidad, hacer preguntas. ¿Por qué? Dice aquí que haga preguntas con tacto para despertar y mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y destacar puntos importantes. Así las preguntas nos permiten ver, según lo que nos muestra aquí, su opinión, preguntas para razonar, preguntas para las lecciones. Y cuando sabemos la opinión de la persona, vemos si lo que está aprendiendo le está llegando al corazón o de alguna manera tenemos que modificar o enseñarle más claramente. Vimos aquí que usted lo logró con su estudiante al enterarse, ¿verdad?, de que ella le costaba trabajo y las sugerencias que le dio van a dar resultados, ¿verdad? Esto se logra a través de las preguntas. Gracias, hermana, por su presentación. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente sección de la reunión, nuestra vida cristiana, y quiero invitarlos a todos, si son tan amables, a ponerse de pie para poder cantar la canción número 103. Esta lleva como tema, Nuestros pastores son un regalo de Dios, y está basado en el texto de Efesios 4:8. Bien, lo invito a que prepare su guía de actividades. Vamos a tener un tema bastante interesante. Es Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Para este análisis vamos a invitar a nuestro hermano Jorge Aguirre. ¿Sabe usted quién no necesita ánimo y estímulo en estos tiempos críticos y difíciles de manejar? Sin duda, todos necesitamos en algún momento de que se nos dé ánimo. Eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Pero ¿diría usted el apóstol Pablo? Un hombre que estaba ocupado en el ministerio de Jehová,
que había recibido asignaciones especiales, necesitaba de ánimo, ¿sí? Al igual que todos nosotros, él también pasaba por situaciones difíciles. Incluso si usted presta atención a la imagen que está en su guía de actividades, ahí en la página 7, preste por favor atención a la imagen que se da ahí, en nuestra guía de actividades. Los hermanos de la congregación de Roma se enteraron de que Pablo estaba en camino y algunos de ellos, de esos cristianos, recorrieron más de 60 kilómetros para encontrarse con él. ¿Cómo cree usted que se haya sentido el apóstol Pablo al observar a los hermanos que lo iban a recibir? Vamos a leer, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 15. Abra su escritura, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el versículo 15. Por favor, Jiren, ¿no lo quieres leer? 28, 15. Y de allí, los hermanos, al oír las noticias acerca de nosotros, vinieron a nuestro encuentro hasta la plaza del mercado de Apio y las 3 tabernas. Y cuando alcanzó a verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Sí, el apóstol Pablo cobró ánimo y le dio gracias a Jehová porque estaban ahí. ¿Se sintió protegido? Necesitaba ánimo en ese momento, sin lugar a dudas. Y entonces esa fue su reacción del apóstol Pablo, como lo podemos ver ahí en la imagen. Qué interesante detalle que nos puede ayudar a entender que en nuestros días hay hermanos que también se gastan, como lo hizo el apóstol Pablo, en servir a Jehová, nuestro superintendente viajante. Sin duda alguna, al igual que nosotros, a veces también ellos pasan por situaciones difíciles. ¿Se cansarán? Imagínense semana tras semana estar visitando a diferentes congregaciones. ¿Tendrán preocupaciones? Sí, también las tienen. Y muchas otras situaciones que se presentan, también se enferman, como nosotros. Y por ello a veces también requieren de que se les dé estímulo, necesitan ánimo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo necesitaba. Recordemos que él había estado preso y por eso al ver a los hermanos, pues cobró ánimo. Y de esa manera entonces podríamos decir que cuando viene la visita del superintendente de circuitos, como dijo Pablo ahí en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 11 y 12, él anhelaba ver a la congregación, a los hermanos, para que hubiera un intercambio de estímulo. Eso no solo le servía a los hermanos a los que visitaba, sino también él sentía que ese estímulo, esa ayuda, le iba a ser de mucha utilidad a él. Por eso, sin duda alguna, es muy valioso que nuestros hermanos viajantes nos visiten, pero también hay aspectos que merecen nuestra atención. ¿Qué les parece si prestamos atención ahora al video que se nos va a presentar a continuación? Este es tan solo un fragmento del video El hierro con el hierro se aguza. Les invitamos de cualquier manera a verlo completo en casita para que podamos ver la magnitud del trabajo que hacen estos hermanos y cómo podemos nosotros también contribuir al ánimo de ellos. Veamos por favor el siguiente video. Ahora nos gustaría saber cuáles han sido algunos de los problemas o retos a los que se han enfrentado durante estos años. Hermano Murray, ¿comienzas tú? Curiosamente, nuestra obra implicaba viajar mucho. Siempre estábamos viajando. Por eso se llama la obra de viajante. En Sudamérica, en Guyana, a veces viajábamos semanas enteras, pero nunca en auto, sino en avión, barco u otros medios. En cuanto a los alojamientos, en Guyana eran muy humildes.
En ese país eran muy humildes, aunque a veces también los había muy lujosos. Pero unos y otros tenían algo en común. Los hermanos siempre nos daban lo mejor que tenían, lo mejor. Es curioso que mi esposa y yo pasamos más de la mitad de nuestra carrera como viajantes alojándonos en sus casas. Y algunas de nuestras amistades más fuertes y duraderas las hicimos con hermanos que nos hospedaron a lo largo de los años. La verdad, lo recomiendo encarecidamente como una forma de estrechar lazos con los hermanos. Me dijiste que otro reto para ti eran las asignaciones de última hora de la sucursal. Te doy un ejemplo. El año pasado, un jueves, la primera semana del año de servicio, recibí una llamada muy temprano en la mañana, antes de las 7, de la sucursal para preguntarme si podía ir a Wisconsin y sustituir a un superintendente de distrito. Era un jueves. Pregunté cuándo querían que viajara. Me dijeron, mañana, para cubrir el fin de semana. No tenía listos los discursos, y eran 4. Entonces hice lo que me pareció más fácil. Llamé a unos viajantes amigos y les pedí que me enviaran sus bosquejos para usarlos como guía. Y eso hicieron. Es lo bueno de tener una amistad estrecha con tus compañeros viajantes. ¿Te ayudaron con los discursos? Por supuesto. Estupendo, gracias. Hermano episcopo, ¿cuáles han sido tus retos? En Bolivia, cuando inicié la obra de circuito en noviembre de 1956, el principal medio de transporte era el camión. Y el país entero, que tiene 2 veces y medio el tamaño de California, era mi circuito. Solo había 5 congregaciones en el país, el resto eran grupos aislados. Y tuve el privilegio de introducir la verdad en varios pueblos. Hubo sus desafíos, pero era joven y fuerte. No obstante, en 1964 nos llegó un gran cambio. Tuvimos que dejar nuestra querida asignación porque tuvimos familia. Debo admitir que desperdicié un año lamentándome hasta que me di cuenta de mi propia negatividad. Con la ayuda de Jehová me dije, deja de lamentarte. Hay vida después de los hijos. Y en efecto, nos propusimos volver a la obra. En 1986, después de criar a nuestros hijos, pudimos reanudar el servicio especial de tiempo completo. ¡Qué bien! Hermano Thompson, ¿cómo ha sido tu experiencia? Me gustaría relatar una anécdota. Estábamos esperando una asignación porque dejábamos Betel y mi esposa dijo, hay 2 lugares a donde no quiero ir por la situación social. Mississippi y Alabama. Bueno, Alabama fue la primera asignación y Mississippi la tercera. Y nos encantó porque Jehová nos moldeó y nos educó. Fue una experiencia enriquecedora que nos ayudó a prepararnos para la obra que Él nos asignó. Ahora, en la lista de retos, yo diría que cuidar de los padres ancianos es uno y otro son las enfermedades. La situación de mi suegra fue un período de gran ansiedad para Bernice porque no podía estar con su madre para cuidarla, aunque tenía un hermano y 2 hermanas que lo hacían. En mi caso, mis hermanos y hermanas, yo soy el mayor de 8, me apoyaron muchísimo. Si mis padres pasaban por una crisis, yo era el último en saberlo. Ellos lo resolvían todo y luego me informaban. ¿Cuánto les agradezco eso? En lo que concierne a mi salud, hará cosa de 8 o 9 años que me diagnosticaron cáncer de próstata. La organización me brindó todo su apoyo. Estaba muy inquieto pensando en los gastos y en cómo iba a cubrirlos. Me permitieron elegir el tratamiento, una cirugía robótica en Alabama, y estuve muy bien cuidado. Así que no perdí el sueño pensando en el asunto. Al día de hoy, agradezco muchísimo lo que la sucursal hizo por mí. Bien, gracias hermanos por sus comentarios. Es obvio que ustedes y sus esposas han pasado por diversas pruebas. Después de ver estos comentarios de estos viajantes, ¿qué podríamos decir
del arduo trabajo que hacen nuestros hermanos y de la manera en cómo podríamos apoyar la visita. Aquí en nuestra guía de actividades por lo menos nos menciona 4 maneras. ¿Cuáles son? ¿De qué diferentes maneras podemos apoyar la visita del viajante? Una de ellas, Víctor, por favor. Sí, el apoyar las reuniones de predicación cuando ellos vienen es de mucho valor, pues se animan mucho ellos cuando ven esto. Y aunque en la entrevista que vimos ninguno mencionó esto, sabemos cuando los hemos hecho así, que hemos hecho arreglos para estar con el superintendente en todas las reuniones posibles, que en realidad se ponen felices de saber que las instrucciones que el esclavo fiel y discreto les manda para los publicadores, las recibimos y las ponemos en práctica rápidamente. Exacto. Otra manera en la que también nosotros podemos contribuir en el buen funcionamiento es, ¿ha pensado en hacerse precursor auxiliar si no lo es? Ya tenemos próxima la visita. ¿Por qué no planearlo desde ahora y ver la posibilidad de servir como precursor auxiliar? ¿Cómo ve? ¿Sería una manera de apoyarlo? ¿Qué diría usted al respecto? Hermana de Cano. Claro que sí, hermano, porque uno de los objetivos que ellos buscan es fomentar la predicación en las congregaciones. Y cuando se nota ese espíritu de precursor en los hermanos, pues entonces ellos van con la pila cargada porque saben que los hermanos dentro de sus situaciones están haciendo todo lo posible por dedicar tiempo a la predicación. Exacto, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista esta recomendación. ¿Otra? Por favor, Brenda. Sí, sería el poder ser hospitalarios, ya si puede que se necesite darles algún hospedaje o también invitarlos a comer. Y es bueno meditar en el ejemplo que puso Jesús, porque en Lucas 10:42 menciona que no son muchas cosas las que se necesitan, así que no necesitamos hacer un gran banquete para invitarlos a nuestra casa. Con algo sencillo, el propósito es que realmente podamos disfrutar de su compañía y podamos compartir ese ánimo. Exactamente, así es. Otra manera en cómo podemos apoyar plenamente la visita. Por favor, hermana de Martínez. Como menciona Hebreos 13:17, si somos obedientes y sumisos, ellos lo van a realizar con alegría. Eso significa que el superintendente nos ayuda con cariño a servirle mejor a Jehová. Así que si nosotros lo respetamos su manera, escuchando sus consejos y lo ponemos en práctica, de esa manera vamos a demostrar que respetamos su autoridad y en realidad estamos obedeciendo a Jehová. Exactamente. Por último, otra manera en cómo podemos apoyarla. Hermana Martínez, hermana Verónica. Como dice Colosenses 3:15, mostrarnos agradecidos con ellos. Lo podemos hacer mediante una tarjeta, una nota o de manera personal, darles ánimo o agradecimiento de una manera sincera. Exactamente. ¿Por qué no, ahora que estamos ya tan cerca de la visita, también vamos pensando en de qué manera podemos demostrarles nuestro cariño y nuestro agradecimiento por el esfuerzo que hacen? Abra su Biblia, por favor, y dirija su atención a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. ¿Alguien me quiere ayudar a leer este versículo? Hermana de Luna, por favor. Por lo tanto, sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros, así como de hecho lo están haciendo. Así es que, hermanos, es importante que nos resolvamos desde ahora a apoyar plenamente esta semana especial con el superintendente de circuito. Todos podemos participar en ese intercambio de estímulo y de esta manera entonces seguiremos el consejo de las palabras que acabamos de leer, de consolarnos y edificarnos unos a otros. Hermano Aguirre, gracias por ayudarnos a destacar la importancia de ayudar y apoyar a nuestros hermanos viajantes. Bien, vamos a continuar ahora con el estudio bíblico de congregación y vamos a invitar en la conducción a nuestro hermano Jonathan Limón y como su lector al hermano Cristian Arrebala.
Muy bien, hermanos, pues vamos a dar consideración a este capítulo que estaremos analizando. A través de este estudio hemos visto cómo Jehová le dio poder a Jesucristo para que realizara obras maravillosas. Hemos visto algunas de ellas. Ahora vamos a centrarnos en el tema: alimenta a miles de personas con unos cuantos panes y pescados. Vamos a ver esta otra obra que realiza Jesús y vamos a ver de qué manera podemos sacarle provecho. Así es de que, para dar inicio, vamos a invitar a nuestro hermano Cristian para que por favor le dé lectura a todos los párrafos. Los 12 apóstoles han disfrutado predicando por Galilea y a su regreso le cuentan a Jesús todas las cosas que han hecho y enseñado. Como es natural, están cansados, pero ni siquiera tienen tiempo para comer porque siempre hay mucha gente yendo y viniendo. Así que Jesús les dice: vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Entonces se suben a una barca, probablemente cerca de Capernaum, y se dirigen a un lugar retirado al este del río Jordán, más allá de Betsaida. Sin embargo, muchos que los ven salir y otros que se enteran van corriendo por la orilla y llegan allí antes que la barca. Al bajar de la barca y ver a la multitud, Jesús se conmueve profundamente porque son como ovejas sin pastor. Por eso empieza a enseñarles muchas cosas sobre el reino. Además, cura a todos los que lo necesitan. Al atardecer, los discípulos le dicen: este lugar está retirado y ya es tarde. Despide las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les contesta: no hace falta que se vayan, denles de comer ustedes. Aunque él ya sabe lo que va a hacer, pone a prueba a Felipe con esta pregunta: ¿dónde compraremos pan para que esta gente coma? Es normal que se lo pregunte a Felipe, porque él es de la zona de Betsaida. No obstante, es imposible comprar pan para tanta gente. Allí hay 5,000 hombres y, contando a las mujeres y a los niños, puede que en total haya más de 10,000 personas. De modo que Felipe responde: ni 200 denarios de pan alcanzarían para que cada uno comiera un poco. Imagínese, un denario es lo que gana al día un trabajador. Quizás para mostrar que no pueden alimentarlos a todos, Andrés dice: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Como es primavera, tan solo faltan unos días para que la Pascua del año 32. Las colinas están cubiertas de hierba, de modo que Jesús le pide a sus discípulos que hagan que la gente se siente sobre la hierba en grupos de 50 y de 100. A continuación, toma los 5 panes y los 2 pescados y le da gracias a Dios. Entonces, parte los panes y los entrega a los discípulos junto con los pescados para que ellos los repartan entre la gente. Por increíble que parezca, todos comen hasta quedar satisfechos. Después, Jesús les dice a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Ellos lo hacen y llenan hasta 12 canastas con lo que queda. Muy bien, queremos agradecer a nuestro hermano Cristian por esta lectura. Vamos a dar consideración a las preguntas. De hecho, el punto que estamos destacando en este estudio bíblico es el que vimos al inicio. Jesús da de comer a 5,000 hombres. Entonces vamos a centrar nuestra atención en estas cosas. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Por qué busca Jesús un lugar retirado para estar a solas con sus apóstoles? ¿Por qué busca un lugar? Hermana Alma Bolaños. Porque después de predicar por Galilea a los apóstoles y de haber atendido a tantas personas yendo y viniendo, ya estaban cansados y es muy probable que ni siquiera hubieran comido.
Por eso es que en Marcos 6, 30 y 31 les dice Cristo Jesús, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Muy bien. Aquí queremos hacer una pregunta adicional. ¿Qué nos enseña esto de Jesús? ¿Qué lección nos enseña de Jesús? Hermano Daniel. Que piensa en las necesidades de los demás. Claro, a él ya conocemos un relato que él ha aguantado 40 días sin comer, pero a pesar de eso no les llena el estómago de manera milagrosa tampoco. También les ofrece un descanso, dado que cuando ellos están trabajando, predicando, desgastándose, Jesús mismo ya ha dicho una vez que lo cuenta como deuda, ¿verdad?, a quien se desgasta en el servicio, y por eso se lo lleva a un lugar retirado, recompensándolos con un descanso. Correcto, muy bien. Ahorita vamos a comentar más aplicaciones, ¿verdad? Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿A dónde van Jesús y sus discípulos? ¿A dónde van primero? ¿Y cuál es la situación? Hermana Julia. Se suben a una barca probablemente cerca de Capernaum y entonces se dirigen a un lugar retirado al este del río Jordán, que es más allá de Bethsaida. Muy bien, así es. ¿Y con qué situación se encuentran allí? ¿Cuál es la situación, Leonardo Figueroa? Con una gran multitud, así es. Así es. Entonces, ahorita vamos a ver este tipo de situaciones, de qué es lo que se desarrolla a continuación. Pero mire, ¿qué le piden a Jesús sus discípulos? Tal como dijo Leo, hay una gran multitud de personas. ¿Qué le piden a Jesús sus discípulos? Hermana Brenda Plata. Sí, como vemos en Mateo 14:15, pues ya está anocheciendo y aparte estar en un lugar solitario, así que le piden a Jesús que invite a las personas a que vayan a sus hogares para que puedan descansar. Así es, y dice el complemento, pero ¿cómo atiende Él las necesidades de la gente? Ya vemos ahí cómo se desarrolló la situación. ¿Él qué hace? ¿Qué hace ante esta situación, hermana Antonieta? Sí, con tan solo 5 panes de cebada y 2 pescaditos que tenía un niño que se encontraba presente, Jesucristo ahora los multiplica y alimenta a más de 10,000 gentes. El relato menciona que los divide en grupos de 50 y de 100, y después de darle gracias a Jehová, empieza a alimentarlos hasta quedar satisfechos. Muy bien, es correcto. De hecho, antes de que eso sucediera, se desarrolló otra situación, ¿verdad? Antes de que eso sucediera, y vamos a analizarla. De hecho, vamos a escuchar la lectura. La lectura que vamos a escuchar va a ser la de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Y vamos a ir prestando atención para que veamos cómo se fue desarrollando. Después vamos a escuchar la de Juan, así es de que prestemos atención. Ahora bien. Y los apóstoles se reunieron delante de Jesús, y le informaron todas las cosas que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: Vengan ustedes mismos, privadamente a un lugar solitario, y descansen un poco. Porque eran muchos los que venían e iban, y no tenían tiempo libre siquiera para tomar una comida. De modo que se fueron en la barca a un lugar solitario donde estuvieran solos. Pero la gente los vio ir, y muchos llegaron a saberlo, y de todas las ciudades concurrieron allá a pie, y se adelantaron a ellos. Pues, al salir vio una grande muchedumbre, y se enterneció por ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Para entonces la hora se había hecho tarde, y sus discípulos se le acercaron y se pusieron a decirle: El lugar es aislado, y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a la región rural y aldeas de alrededor y se compren algo de comer.
Él respondiendo les dijo: «Denles ustedes de comer». Entonces le dijeron: «¿Nos iremos nosotros a comprar 200 denarios de panes y se los daremos de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron: 5 además de 2 pescados. Y mandó que toda la gente se reclinara por compañía sobre la hierba verde, y se recostaron en grupos de a 100 y de a 50. Entonces, tomando los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dijo una bendición, y partió los panes e iba dándoselos a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y dividió los 2 pescados para todos. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos, y recogieron los trozos, 12 cestas llenas, aparte de los pescados. Además, los que comieron de los panes fueron 5,000 varones. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar el otro relato que se encuentra en Juan 6, del 1 al 13. Capítulo 6. Después de estas cosas, partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, o Tiberíades. Pero continuó siguiéndole una grande muchedumbre, porque contemplaban las señales que ejecutaba en los que estaban mal. De modo que Jesús subió a una montaña, y allí estaba sentado con sus discípulos. Ahora bien, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando pues Jesús alzó los ojos y observó que una grande muchedumbre venía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que éstos coman? Sin embargo, decía esto para probarlo, porque él mismo sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no les bastan para que cada uno reciba un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos, pero ¿qué son estos entre tantos? Dijo Jesús: Hagan que los varones se reclinen como en una comida. Bueno, había mucha hierba en el lugar. Entonces los hombres se reclinaron en número de unos 5,000. De modo que Jesús tomó los panes y después de dar gracias los distribuyó a los que estaban reclinados. Igualmente también todo lo que querían de los pescaditos. Pero cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recojan los trozos que sobran para que nada se desperdicie. Por lo tanto los recogieron y llenaron 12 cestas de trozos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido. Después de haber escuchado la lectura, tenemos algunas preguntas para que podamos meditar. Ya vimos cómo se desarrolló la situación, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces queremos hacer la pregunta: ¿qué fue lo que motivó a Jesús a actuar con compasión? ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Sí se dieron cuenta, hermano Bolaños? El hecho de ver a la multitud que estaba pues desollada, sin pastor y teniendo muchas preguntas, entonces eso lo motivó a tener compasión por ellos. Así es. Y entonces, ¿cuál era esa principal razón que él tenía para ayudar? Nuestro hermano Bolaños ya nos comentó cómo los vio, pero ¿cómo podemos definir esto? ¿Cuál era esa principal razón que él tenía para ayudar, hermana Leti de Luna? Lo que más le preocupaba a Jesús era proporcionar a sus seguidores alimento espiritual. Sabía que alimentarse en ese sentido, ayudándose de la palabra de Dios, lleva a vida eterna. Así es, hermana Yolanda de Trejo. Sí, hermano, entonces nuestro Señor Jesucristo lo motivó la compasión amorosa y no un simple sentido del deber. Por eso es que Él fue y Él les predicó. Eso lo impulsó a predicar. Es correcto, porque ¿qué sintió nada más al verlos? Porque ni siquiera había dicho una palabra, ¿verdad, hermana Elsa? Lo que lo movió fue la compasión,
sintió compasión a ver a la gente. Así es, hermano Víctor Figueroa. Y fíjese, hermano, que al revisar este pasaje, una de las letras voladas lleva a Juan 14:12, donde Jesús dijo: muy verdaderamente les digo, el que ejerce fe en mí, ese también hará las obras que yo hago, y hará obras mayores que estas. Así que ahora qué feliz debe estar Jesús viendo cómo los que sobran el rebaño pequeño, los del cuerpo gobernante, están haciendo la misma labor, pero ahora a millones de personas, distribuyéndoles el alimento espiritual que les corresponde al tiempo adecuado. Así que qué hermosa debe ser su visión desde el cielo para nuestros hermanos ungidos. Muy bien. ¿Qué lección nos enseña esto? ¿A qué debería, o qué es lo que debería impulsarnos a predicar, teniendo en cuenta ese contexto, esa necesidad que Jesús vio en ellos? Hermano Daniel. Es que para los seres humanos quizás nos es un poco difícil acoplarnos a las necesidades de los demás o ver cómo los veía Jesús. Según el relato dice que los vio como un rebaño desollado, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, vemos quizás algún animalito que le quitan la piel y está sufriendo en vida, ese es el mismo sentimiento que tenía Jesús. Nos cuesta trabajo verlo, pero aún así, bajo ese sentimiento de cómo anda la gente sin piel, desollada, siendo maltratada y tocándole en quizás órganos sensibles, aún así, nosotros debemos verlas como ese sentir de Jesús, que se acerca y como que las cubre, los arropa, ¿verdad? Es un sentimiento muy agradable. Así es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como dijo nuestra hermana de Trejo, Jesús lo hacía porque a eso venía, a predicar. Entonces lo tenemos que hacer de esa manera, porque es un deber, se nos ha encomendado predicar, es un mandato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermano Samuel Trejo. Sí, notamos que cuando Jesús sube a la barca, la gente corre por la orilla y llega primero. Entonces observa la necesidad que tenían de saber las cosas espirituales. Ahora también nosotros vemos, ¿verdad? Y observamos a la gente cómo está, las condiciones que tiene. Entonces esto nos permite visualizar que debemos hacer esfuerzos para llegar a su corazón y enseñarles que pronto traerá beneficios el que crean y sepan de la Biblia. Muy bien. Hermana Gloria de Jiménez. Sí, bueno, aquí en Mateo 14:14 este texto me enseña, me da una lección donde, aunque nosotros no somos como Jesús para curar a las personas físicamente, tal vez nosotros podemos ayudarlas mostrando compasión al predicarles el mensaje de la Biblia a todas las personas afligidas, enfermas o que han perdido un ser querido, brindándole la esperanza de la resurrección. Muy bien. Hermana Araceli Bolaños. Y vemos que no solamente es llevar el mensaje o darles la información acerca del reino de Jehová Dios, sino involucrarnos con sus necesidades, inclusive hasta emocionales. Muchas veces el escucharlos, el aconsejarles bíblicamente, eso los reconforta, y al estar al pendiente de ellos, por ejemplo, si sabemos que están enfermos, que tienen algún problema, cuando les llamamos, les mandamos un mensaje o ven que estamos atentos a ellos, ellos ven que pues no solamente llevamos esa información, sino que realmente nos interesamos por ellos. Muy bien, es importante ese aspecto, pero tampoco hay que desviarnos, ¿no? Porque fácilmente puede suceder. Hermano Israel. Sí, en general es importante pensar en las circunstancias de la gente, porque de hecho hasta eso nos puede ayudar a que nuestro mensaje sea más sincero. Es decir, si solo me paro en la puerta de las personas para repetir una presentación, pues tampoco carece, ¿verdad? También carece de valor. Es decir, pensar en sus circunstancias, en sus necesidades, probablemente tratar de imaginarme qué es lo que están viviendo, cómo han crecido, por qué piensan de ese modo, esforzarme por investigar, saber qué experiencias han tenido en la vida, puede ayudarnos a sensibilizarnos y de esta manera adaptar nuestro mensaje para ayudarles a conocer a Jehová, quien es el Dios de todo consuelo, el que da promesa y el que puede ayudarles a mejorar su vida. Es correcto, ahí está la solución, ¿verdad? Es por eso que tenemos que hacer esta obra, porque ellos van a encontrar ese consuelo
mediante las buenas nuevas. Así es de que qué interesante. ¿Qué otra cosa podemos destacar? Por ejemplo, cuando los discípulos le piden a Jesús que los despida, ¿cuáles fueron las palabras que él mencionó? Ahí, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 14:16, vemos la contestación de Jesús. ¿Sí se fijó qué les dijo? Y ahorita vamos a ver por qué Jesús contesta de esa manera. Hermana María Luisa Bolaños. Y en ese caso Jesucristo no quiere que los despidan y que cada quien vaya a conseguir alimentos, sino les dice a sus discípulos, no, ustedes denles de comer. Y es ahí donde ellos pues también se angustian, porque dice, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida y tanto dinero para alimentar a todas estas personas? Muy bien, entonces fíjese, estamos analizando que Jesús se interesó principalmente, ¿en qué dijimos? ¿Cuál fue lo principal, Alex? El lado espiritual. El lado espiritual. Y con estas palabras, ¿en qué otra cosa se preocupó? ¿En qué sentido, hermano Ricardo Robles? Indudablemente en las necesidades físicas, que es otra cosa de las cuales en ese momento adolecían. Es correcto. Entonces, ¿se fijan? Aquí vemos que sí había mucho interés de parte de Jesús hacia las personas. Ya hemos visto, ya comentaron ustedes qué podemos nosotros extraer de esto, cuál es la lección. Eso significa que nosotros de igual manera también debemos de interesarnos, tener ese interés genuino hacia las personas, pero nuestro interés principal dijimos que fue en sentido espiritual. Siempre ese es nuestro interés principal. Ahora, por otro lado, ¿cuál fue la intención de Jesús cuando le dice a Felipe cuántos panes hay o que dónde iban a conseguir? ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta a Felipe? Queremos extraer aquí una lección muy importante. Hermano Giré. Porque Felipe era local, sin duda él sabría en dónde poder conseguir estos alimentos. Es correcto, es correcto. ¿Qué otra cosa, hermana de Limón? Sí, aunque realmente lo estaba poniendo a prueba, quería saber qué tanta fe tenía, ya que Felipe, así como los otros 11, habían estado con él durante mucho tiempo, habían visto los milagros que había tenido y entonces pues esto no era nada a comparación con todo lo que ya Jesús les había demostrado. Entonces por eso lo quería probar haciéndole esa pregunta. Así es, ¿se fija? Quería probar. Leo. Y el niño de la ilustración, el que está compartiendo los pescados y los panes, fue muy generoso al compartir los panes, y también nosotros en la predicación con los panes de la vida tenemos que publicarlos y repartirlos a todas las personas. Muy bien. Otra aplicación. Regresando tantito a la situación que acabamos de ver de cuando Jesús le pregunta eso, es importante ver que exacto Jesús le estaba dando esa oportunidad. Hoy día Jehová también nos está dando la oportunidad de demostrar que confiamos en Él. ¿De qué maneras cree usted que Jehová nos da esa oportunidad? Porque como dijimos, o sea, ya ellos habían visto muchos milagros de Jesús. Entonces, ¿por qué se limitaron a decir, pues, ¿y de dónde lo vamos a conseguir? Pues ya habían visto el poder que tenía Jesús. Entonces, ¿cómo aprendemos de esto, hermano Villaseñor? Sí, como siervos de Jehová a veces nos enfrentamos a decisiones que están relacionadas con nuestro servicio y adoración a Jehová. Esto podría traer como consecuencia que algunos tengan que tal vez sacrificar empleos, sacrificar, ¿verdad?, ciertas comodidades, entre otros detalles, y de pronto uno podría pensarse, sobre todo si hay padres de familia con hijos, decir, bueno, pues, ¿cómo me va a proveer Jehová si es que yo estoy dispuesto a sacrificar ciertas cosas por cumplir su voluntad? Entonces, en ese tipo de cosas tenemos que confiar en que Jehová dará siempre los medios para que nosotros podamos agradarle a Él, ¿verdad? Y cuando sea necesario, Él proveerá de las cosas que se necesiten. Claro, uno pone de nuestra parte para buscarlas, pero podemos confiar en que Jehová siempre lo dará.
Muy bien. Hermana Verónica Martínez. Sí, también podemos pensar en nuestras capacidades para enseñar. A veces podemos sentirnos limitados porque pensamos que no podemos enseñar a las personas porque están mejor preparadas o porque tienen una posición social más alta. Sin embargo, también confiamos en que Jehová nos provee todo lo necesario para que nosotros podamos estudiar y podamos transmitirle las verdades bíblicas y así alimentarlas y fortalecerlas espiritualmente. Es correcto. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿realmente ustedes están convencidos del poder que tuvo Jesús en ese momento? Al analizar los relatos, ¿qué sintieron? Hermano Leonardo Llanos. Sí, cuando analicé este pasaje, me permitió ver cómo Jesús se preocupa, dio de comer a tantas personas en ese momento, ¿verdad? Organizó de tal manera que se pudiera distribuir en el momento apropiado para que no se tardaran tanto, milagrosamente. Esto me permite ver qué decisiones estoy tomando yo en mi vida. ¿Sí? Las obras, las acciones que llevo a cabo demuestran que realmente creo en lo que estoy aprendiendo. Eso es una forma de meditar y razonar, ver si le estoy ofreciendo a Jehová realmente lo que tengo de parte mía. Es correcto, muy bien. Hermana Sandra Decano. Sí, hermano, sin duda nos sorprende a todos leer este relato porque notamos cómo esto sirve de modelo para ahora cómo el esclavo fiel y discreto dirige las cosas. En ese momento Jesucristo organizó grupos de 50 y de 100. En la actualidad ahora el esclavo fiel y discreto para distribuir ese alimento nos tiene organizados en grupos de congregaciones. Así es que qué importante es que nosotros ahora como parte de este grupo también ayudemos a la buena organización cooperando con quienes llevan la delantera. Muy bien, así es. Mónica. Aquí también nos menciona, que Jehová es tan grande y bondadoso que también nunca nos va a dejar sin comer, tanto alimento físico como espiritual, y siempre y cuando vamos a hacer su voluntad de Jehová. Así es, eso es lo que Jehová nos dice, ¿verdad? De hecho, piense, por ejemplo, en las palabras de Mateo 6:33. Fíjese cómo esto puede cobrar vida en el caso de nosotros. Ahí Jesús, ¿a qué nos invita? Hermana Bersabé de Robles. A que pongamos en primer lugar las cosas espirituales y Él nos provee lo demás, y eso lo podemos comprobar en lo personal. Es correcto. ¿Lo ha comprobado usted? Porque aquí estamos viendo el ejemplo de los discípulos. Jesús les pregunta para probarlos, a ver qué tan convencidos estaban y qué tanta era su fe. Entonces ahora nos dice a nosotros, a ver, pongan en primer lugar el reino y las demás cosas yo se las voy a dar. ¿Qué tan seguros estamos de eso? ¿O cómo podemos ahí demostrarle nuestra fe a Jehová? Hermana de Villaseñor. Pues el asunto es confiando en Él y obedeciendo, porque incluso el relato no especifica si después de que Jesús hace la oración, ellos ya iban cargados. Nada más dice que partió los panes, pero no se sabe si en el proceso, cuando ellos los iban repartiendo, simplemente no se acababan o desde el principio. Pero el punto es así, confiar en que Jehová lo hará a su manera y siempre será la mejor. Tal vez al momento no veamos claro o sintamos que no está haciendo como uno quiere, pero al final dice que ellos quedaron satisfechos. Entonces Jehová así va a ser con nosotros, no va a dejarnos a medio comer o a medio vestir o a medio, sino siempre estaremos satisfechos en todo sentido y felices. Es correcto. De hecho, eso es lo que finalmente sucede en el versículo 12, en Juan 6:12, donde dice que recogieron cuántas cestas. Y ahí vemos lo generoso que es Jehová. Hermana Gloria de Jiménez. Sí, menciona que fueron 12 cestas y que no dejara nada, que no se desperdiciara. Ah, exacto. Hermana Brenda.
Sí, y es bueno meditar que no importa que sea que tengamos poquitos años en la organización o tengamos muchos, siempre podremos ver cómo Jehová nos hace sentir satisfechos, que no tenemos que buscarlo en otro lugar, no tenemos que pensar, ay, pero esto será así, o dónde podré encontrar la respuesta, o si ya tomo esta decisión realmente me va a ir bien en la vida, sea con poquitos cambios que hagamos o muchos que hagamos, siempre Jehová hará que podamos sentirnos satisfechos y no necesitemos buscar esto en otro lugar. Así es. Entonces, en conclusión, esto nos enseña cómo Jehová y en el caso de Jesús se interesan principalmente por lo espiritual, ¿verdad? Pero también nunca nos dejan sin las cosas materiales. Y que cuando nos dan, nos da hasta de más, ¿verdad? Entonces, esto sin duda nos ayuda a que sigamos confiando en Jehová. Hermano Limón, le agradecemos por destacar las lecciones tan valiosas para fortalecer nuestra fe y seguir confiando plenamente en Jehová y en nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta reunión. Pero, ¿qué lecciones aprendimos que nos sean de utilidad? Pablo nunca dejó de predicar a pesar de estar preso y custodiado. Compartió con toda persona a su alrededor, grande o pequeño, según su posición, buenas noticias del reino. ¿Podremos hacer nosotros lo mismo? Seguramente sí. Si tenemos alguna limitación, cualesquiera que ésta sea, no se abstenga, no tenga temor al hombre. Compartamos el mensaje de salvación a toda persona con la que nos rodeemos. Recordemos, por ejemplo, a nuestros hermanos en otros países que tal vez están en prisión. Están dando también un testimonio cabal de la verdad acerca de Jesús y de Jehová. Jehová nos va a ayudar a través de nuestros hermanos o a través de su organización, o la Biblia o su Espíritu Santo. Demos gracias a Dios porque se preocupa por nosotros. Bien, otra forma en que Jehová nos ayuda, como pudimos notarlo en nuestro programa, es a través de nuestros hermanos viajantes. Ellos hacen todo lo posible por fortalecer a las congregaciones como la nuestra también. Se nos sugirió aprovechar la oportunidad de apoyarlos, por ejemplo, en diferentes actividades como la predicación. Por cierto, se acerca nuestra visita. Lo queremos animar para que haga buenos arreglos. ¿Podrá servir usted de precursor auxiliar? Esperemos que sí, para esforzarnos y trabajar con ellos. Otra forma en que lo podemos hacer también es ser hospitalarios y también expresar nuestro agradecimiento a estos hermanos que se están esmerando y desgastarnos por ayudarnos. Bueno, pero ¿qué veremos la próxima reunión? Déjeme adelantarle un poquito. Empezaremos con la carta a los romanos y un nuevo video explicativo. Se destacará el tema de la educación de nuestra conciencia. ¿Cómo nos ayudan los principios bíblicos, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, nuestra forma de vestir y arreglarnos? Bueno, en Tesoros de la Biblia se explicará acerca de este tema. También se estará analizando la lección número 2 del folleto Maestros, con un video, ¿Cómo hablar con naturalidad? Veremos cómo nos ayudará en nuestras presentaciones para que sean más eficaces. Bien, haga todo lo posible para no faltar la próxima reunión Vida y Ministerio Cristianos. Vamos a concluir con una canción, hermanos, y quiero invitarlos a todos, por favor, a que se pongan de pie. La canción es la número 93. Esta lleva como tema, bendice nuestras reuniones, y está basada en Hebreos 10, 24 y 25. Al finalizar vamos a pedir a nuestro hermano Yere Peña que nos concluya con una oración.